Bien, muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes. Es un placer para nosotros tenerlos acá con nosotros en esta nueva oportunidad. Una oportunidad de oro, una oportunidad que nos ha traído esta noche a la posibilidad de disfrutar de un tema maravilloso, un tema que realmente necesitamos. La doctora Gisela Schmidt, ella es psicóloga sistémica, tiene más de 15 años de experiencia, especialmente en temas relacionados con terapia de familia y pareja. Previamente ella, imagínense, una de las carreras más difíciles de la Universidad de Costa Rica era tecnóloga o es tecnóloga de alimentos, pero imagínense la capacidad de esta dama y como, pues en el caso de otros especialistas, ella escuchando pues la súplica, la solicitud que le hacíamos a través de ICETUR y le contábamos en los correos que teníamos guías de turismo, conductores de turismo con 4 o 5 meses sin trabajo y en necesidad de escuchar palabras que les ayudaran a ellos y a sus familias a salir de esta situación o por lo menos a lidiar con ellas, pues ella nos accedió a la posibilidad de esta charla y nos ha donado su tiempo esta noche para que tengamos todos la oportunidad de escuchar sus consejos sobre los primeros auxilios psicológicos en tiempos de COVID-19. La doctora pues está con nosotros esta noche, agradecerles a las 38 personas que están conectadas en este momento acá en el canal de Zoom, a las 36 personas que están conectadas en el canal de YouTube y a las 22 personas que están conectadas en el canal de Facebook, pues muchas gracias, para un total aproximado a las 85 personas, doctora, que en este momento la están por escucharla, y también agradecerles a los colegas de El Salvador, Nicaragua, Panamá, Baja California y Bolivia, que están conectados en este momento a la videoconferencia. Es un placer para todos nosotros acá en Costa Rica tenerlos y por supuesto, bueno, aprovechar y disfrutar de la sapiencia de la doctora Gisela Schmidt. Doctora, adelante, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Luis Diego. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por esta oportunidad y por regalarme el espacio de compartir un ratito de lo que hemos ido aprendiendo a través de los años y especialmente en estos últimos 4 o 5 meses en que el planeta entero estamos en un aprendizaje intensivo, ¿verdad? Muchas gracias a las personas que se han conectado de otros países. Qué bonito. Muchísimas gracias. Entonces, excelente. El tema que les traigo hoy se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Lo conocemos como PAP o PAP. Y lo quise enfocar, ¿verdad?, enmarcar hacia el tiempo de COVID, el tiempo que nos está tocando a nosotros vivir. Otras generaciones han vivido otras pandemias. A nosotros nos está tocando vivir esta. Teníamos muchísimos años de que no sucedía una cosa así en el planeta, ¿verdad? Tal vez como país hemos vivido otros momentos difíciles. Hace unos 4 años más o menos que fue el huracán Nate. Un poco más allá, no recuerdo si son 8 años cuando vino el tema de Cinchona. Hago referencia a estos momentos porque son momentos en que se han vivido en nuestro país, en Costa Rica, como momentos de crisis. Sin embargo, han sido en localidades muy puntuales. Todas las equipos profesionales del país se movieron a esa zona, que la Comisión Nacional de Emergencias, que ingenieros, que psicólogos, para dar justamente estos primeros auxilios psicológicos. Y voy un poco hacia qué son estos primeros auxilios psicológicos. Son una herramienta de apoyo pensada para acompañar a las personas que se encuentran en escenarios de crisis. Por eso hice mención a los que recuerdan Cinchona, a los que recuerdan el huracán Nate, y que tiene estos primeros auxilios, tiene como objetivo recuperar el equilibrio emocional y prevenir la aparición de secuelas psicológicas. Cuando nosotros no hacemos una buena elaboración del momento crítico en que estamos viviendo, es altamente probable de que desarrollemos alguna enfermedad psicológica o se dispare alguna que ya estaba previamente presente en nosotros.
¿Qué es entonces una crisis? ¿Por qué estamos hablando de crisis? En la tarde Luis Diego me preguntaba, bueno, pero ¿esto es para qué tipo de personas? ¿Para personas que están en depresión o no? No, los primeros auxilios psicológicos son para todas las personas que estamos viviendo un cambio, una situación grave, decisiva, que nos pone en peligro y que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. En este momento vemos muchísimas reacciones en nuestro país y posiblemente en todos los países, ¿verdad? De los que estamos aquí presentes ahorita, vemos a las personas tener diferentes reacciones. Hay mucho enojo, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. La crisis es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso, durante el proceso que le estamos llamando pandemia. Puede ser un terremoto, puede ser, como les decía, un huracán. Y lo más importante es que tiene un grado, la pandemia, un grado alto de incertidumbre. Puede implicar un cambio traumático en la vida o en la salud de las personas o una situación social inestable y peligrosa en lo político, económico, militar, sanitario, medio ambiente y de gran escala. Vemos, bueno, para todos no es ningún misterio que esto, además, la pandemia, además de afectar la salud de muchísimas personas, nos está afectando obviamente en la parte económica, obviamente también en la parte política. Hay mucha inestabilidad política, hay muchas personas que creen que se están haciendo mal las cosas, otros sí dicen que están bien. En la parte económica hay muchísima preocupación también porque se ha aumentado grandemente el desempleo. Yo sé que el sector turismo ha sido uno de los más afectados, pues definitivamente, bueno, ustedes sabrán las estadísticas, pero en nuestro país se recibe muchísimo turista extranjero y ha sido una gran fuente de ingresos en todo el país. Entonces, es uno de los sectores en los que tenemos que ser más creativos en este momento, ¿verdad? Y cuando hablamos de crisis, las enmarcamos en dos tipos. La crisis vital, ¿verdad? Cuando hay el fallecimiento de una persona, cuando pasamos de una etapa de la vida, por ejemplo, de la primaria a la secundaria, o cuando la persona se va a casar, todas esas son crisis vitales, o nos mudamos de un país a otro. Y esta, la pandemia, es una crisis circunstancial. Me olvidé de decirles que al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, si gustan, ¿verdad? Si conforme voy avanzando van teniendo cuestionamientos, anótenlos para que los podamos compartir al final de la presentación. Entonces, la crisis circunstancial tiene varias características. Esta, por ejemplo, la pandemia tiene una aparición repentina, es imprevista, no nos podemos preparar para esto, ¿verdad? No nos dieron chance. Más o menos el 16 de marzo nos dijeron las autoridades de nuestro país, estamos en alerta roja, hay una pandemia y en 2 días más tenemos que estar todos encerrados. Prácticamente esa fue la forma. Entonces hubo que correr mucho, hubo que improvisar mucho. Tiene dentro de las características es la calidad de urgencia, ¿verdad? De que veíamos cómo las autoridades que prepararon el hospital especial para COVID, que prepararon todas las unidades de cuidados intensivos, que incluso empezaron a instalar algunos hospitales campaña. Se trajo equipo, o sea, hubo mucho corre-corre para todos. Y por ejemplo, para mí personalmente, hubo que mejorar el internet de mi casa, mejorar los sistemas tecnológicos que tengo, aprender a usar un montón de plataformas que jamás en la vida había utilizado. O sea, yo creo que para todos ha habido un movimiento fuerte. Nos sacaron a todos de nuestra zona cómoda. Dentro de otras características que tienen las crisis circunstanciales, como esta pandemia, es el impacto potencial sobre todos nosotros y en este caso sobre toda la humanidad. Y está esa permanente sensación de peligro y a la vez de oportunidad para hacer cambios, para
para ayudar a la gente. En una crisis de tipo sanitario, como en la pandemia, es una situación grave, es repentina, es inusual, es inesperada, que tiene como consecuencia un factor de riesgo sanitario en común, provocando una enfermedad en un número inusualmente alto de individuos de una población. Al principio de la pandemia estábamos muy contentos porque en el primer mes, incluso hasta en el segundo mes, estábamos viendo que los números estaban bastante controlados. Cuando ya se decidió abrir un poquito más las restricciones, empezaron a aumentar los números y empezaron a analizar un poco, a hacer análisis más masivos, ¿verdad? De los lugares donde la densidad de población es mayor. Y hemos estado viendo cómo todos los números van aumentando. Esto trae también como consecuencia la crisis emocional, donde viene, que es producto de la crisis sanitaria. Implica reacción conductual. Como les decía, vemos gente enojada, gente preocupada, gente muy temerosa, muy asustada, muy ansiosa. En mi consulta, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, las depresiones incluso están aumentando enormemente. Está el tema emocional, ¿verdad? Por supuesto, la parte afecta mis emociones, la parte cognitiva, lo que yo estoy pensando, y esto se manifiesta a nivel físico. Esto involucra un estado temporal de trastorno, podría ser, ¿verdad? Podría involucrarlo, desorden y necesidad de ayuda, que se caracteriza por una desorganización del estado de equilibrio del individuo. Como les decía, pueden haber ataques de ansiedad y ataques de pánico. Ante la posibilidad de la enfermedad o ante la enfermedad ya como tal, que tengo algún miembro de mi familia enfermo con COVID o tengo alguna persona en la oficina, ¿verdad? En el trabajo, los que se han tenido que desplazar hasta sus lugares de trabajo, perdón, pueden entrar en pánico también porque ante lo imprevisto de esto han habido muchísimas cosas de las características de la enfermedad que se desconocen y ha habido que improvisar mucho en el camino. Tal vez ya en este momento empezamos a tener las cosas un poquitito más claras de cómo se va desenvolviendo este virus, pero esto todavía genera muchísima ansiedad y muchísima incertidumbre, entonces nos sentimos inseguros. Dentro de los objetivos que tenemos para aplicar los primeros auxilios psicológicos es proporcionar el apoyo, facilitando a la persona que se sienta escuchada y comprendida. La persona que va a dar los PAP tal vez no va a tener la solución para lo que le está aquejando a la persona que tiene enfrente, pero sí va a tener la oportunidad de darle, de comprenderlo y de escucharlo y facilitar la expresión de sentimientos. En lo que más nos vamos a enfocar es qué sentís, qué estás sintiendo en este momento, sin afirmar. Veo que estás preocupada. ¿Es así? Yo pregunto, consulto cómo se está sintiendo la persona y que pueda ventilar en un espacio seguro sus emociones de miedo, tristeza, angustia, enojo. Hay muchísimas personas en este momento que me comentan, tengo varios meses de no dormir, no me puedo concentrar, siento la cabeza como abrumada a la hora de hacer, los que están haciendo teletrabajo, no logro tener el mismo rendimiento. Y las personas que están sin trabajo, pues obviamente están preocupadas porque tal vez sus ahorritos ya se están acabando o porque tal vez están apenas emprendiendo algún nuevo tipo de negocio. El otro objetivo del PAP es reducir la mortalidad, o sea, la posibilidad de riesgo, al entender que el suceso estresor puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a sí mismos, o enfermedades letales o suicidio, que ya de por sí en nuestro país y en Latinoamérica en general, que son los datos que manejamos, son los datos más cercanos. Antes de la pandemia ya estábamos teniendo una alta tasa de suicidio. En este momento, obviamente no son datos que se publiquen en todos los medios de comunicación porque no es lo más indicado, pero sí hay personas que creen que no hay luz al final del camino. Entonces, parte de los PAP
de los primeros auxilios psicológicos, parte de sus objetivos es aclararle y recordarle a las personas que sí hay una salida, que siempre hay una salida. Y recordarle que es cierto que una pandemia puede durar alrededor de un año, pero esto va a pasar, esto va a terminar. Y no, la persona que está brindando el PAP va a ser el nexo de unión entre los recursos de ayuda, proporcionándole información sobre los recursos necesarios y brindándole orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo. No sé si recuerdan que cuando vino lo de Cinchona, que hubo tanta destrucción y tantas personas afectadas, se desplazaron hacia allá muchos de mis colegas y daban atención en el lugar. Había mucho miedo, miedo a que volviera a suceder, había habido mucha pérdida de muchas cosas. Entonces lo que se hizo fue recibir toda la información para llevar a las personas a lugares seguros. Lo mismo que está sucediendo en este momento. Las autoridades nos indican hasta el cansancio qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlos lo más seguros posibles. ¿En qué consisten? Son la estrategia, los PAP, los primeros auxilios psicológicos, son la estrategia de intervención en crisis. Es la ayuda en primera instancia y puede durar desde unos minutos hasta unas horas. ¿Y quién es la persona encargada de brindarlos? La persona que esté cerca. Pueden ser psicólogos, pueden ser padres de familia, pueden ser policías, puede ser el clero, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, líderes, las personas que estén a cargo en ese momento de la crisis. En este momento son nuestras autoridades de gobierno, ¿verdad? Quienes están al tanto de esto en el primer momento. ¿Y en qué lugar se brindan los primeros auxilios psicológicos? En el lugar donde corresponda, en el lugar de los hechos, en un ambiente comunitario. Puede ser en Cinchona era campo abierto, durante el huracán Nate eran las tiendas de campaña que se instalaron. En este momento son los hospitales, son los hogares, son las videollamadas. Ahorita no, pues no se están accediendo tanto hasta este fin de semana, si no me equivoco, se empezó a acceder a ciertas iglesias. Las escuelas todavía están cerradas y algunos lugares de trabajo, pero los PAP se dan en el momento en que la persona entra en crisis. ¿Cuál es la meta? Restablecer el equilibrio, dar el apoyo, la contención emocional que la persona necesita. Y no es decirle, esto va a mejorar, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder después. Es principalmente permitirle a la persona que se exprese, que diga qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está sucediendo con ella. El objetivo también es rescatar las posibilidades de riesgo, ¿verdad? Evitar la posibilidad de mortalidad y enlazar con los recursos profesionales de ayuda. Y hay 5 componentes principales en los PAP. Uno es realizar, como les digo, el contacto psicológico. Mire, de esta forma, señora María, yo soy Gisela Schmidt, yo soy psicóloga, vengo a ayudarla en su necesidad. ¿Qué está sintiendo usted en este momento? Analizar las dimensiones del problema. Bueno, me he quedado sin trabajo. Tengo una deuda, solamente estoy recibiendo 100,000 colones al mes. Tengo que pagar mi casa, tengo que atender a mis hijos, no puedo salir a trabajar. A mí me reducieron mi jornada laboral, entonces estoy yendo al hotel solamente 2 días por semana. A mi esposo también lo despidieron. Esas son las dimensiones del problema y sondear las posibles soluciones. Entonces ahí empezamos a revisar, bueno, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Qué otras cosas puede hacer usted? Yo sé que tal vez como guía de turismo usted desempeñaba ciertas cosas, pero usted es bilingüe, tal vez puede hacer traducciones. O si usted trabajaba en un hotel en planta,
estaba cocinando en el hotel, bueno, puede hacer almuercitos para otras instituciones o puede tomar otra alternativa de implementar algún tipo de envío o empezar a hacer videos para promocionar su país o el lugar donde usted solía promocionar el turismo, ¿verdad? En fin, sondear otras posibilidades, asistir en la ejecución de pasos concretos. Muy bien, averigüemos qué podemos hacer, averigüemos cuánto nos cuesta, cuál va a ser qué tanto vamos a abarcar en esto. Y el quinto paso en ese PAP es el seguimiento para verificar el progreso. Por ejemplo, si la persona se quedó sin trabajo durante esta pandemia o le redujeron su jornada y no está recibiendo ingresos, entonces exploramos la posibilidad de un segundo trabajo. Exploramos su creatividad, a ver qué otras herramientas tiene, qué otras cosas puede hacer para generar algún tipo de ingreso mientras pasa la pandemia. Y vamos viendo que sean posibilidades reales. La emoción que más ha aflorado durante este tiempo de pandemia es la ansiedad o el nerviosismo. Como decían las abuelitas antes, es que padece de nervios, ¿verdad? Ese es ese miedo constante que en algunos llega a ser de tal magnitud que se convierte en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a ir utilizando estos primeros auxilios psicológicos? Primero vamos a observar y vamos a mantenernos alerta. En segundo lugar, vamos a tratar de establecer un vínculo con la persona y nos vamos a concentrar en lo que la persona nos quiere decir. Vamos a escucharla con atención. Vamos a ayudarle a las personas a sentirse cómodas y a gusto. Y vamos a actuar con gentileza, con calma y solidaridad, siendo auténticos y respetuosos. En el momento que una persona me contacta o yo la voy a contactar, porque está muy preocupada, porque está muy ansiosa, porque no puede ir a ver a sus papás y sus papás viven en Limón y ella está viviendo en Liberia. Y en este momento es bien complicado trasladarse de qué zona amarilla a zona naranja o viceversa. Expresamos nuestro auténtico interés en lo que la persona nos está diciendo. Yo te entiendo, si yo no pudiera ver a mis papás en este momento, posiblemente me sienta como te estás sintiendo vos. Si la persona está en una situación de dificultad económica, que no puede adquirir los alimentos básicos, entonces ayudamos con esas necesidades básicas. Le ofrecemos agua, le ofrecemos alimentos, lo básico, ¿verdad? Tranquilizamos de forma realista. Casi que siempre nosotros tendemos a decir, bueno, no se preocupen, todo va a estar bien. Realmente nosotros no sabemos cómo van a estar las cosas después de la pandemia. Entonces tenemos que ser realistas, pero no crueles, ¿verdad? Es diferente ese tipo de realismo. Entonces nosotros empezamos a buscar las maneras de generar algún tipo de ingreso. Ya hace un par de semanas las autoridades empezaron a abrir un poco más en el área de turismo, ¿verdad? Y entonces han empezado a promover el turismo nacional, han empezado a ofrecer las cartas que los hoteles pueden brindar para que no haya problemas con las restricciones. Entonces, poco a poco se va restableciendo la economía, aunque no lleguemos y no sabemos cuándo vamos a llegar a los niveles en que estábamos antes de la pandemia. Cuando estamos en una situación de crisis, es altamente probable que la persona en situación de crisis o las personas en situación de crisis tiendan a ver el mundo de color negro, de una manera fatalista. Entonces es muy importante que los alentemos hacia la parte positiva, hacia afrontar la situación
de una forma más optimista y ayudar a las personas a relacionarse con los demás. He encontrado que hay muchas personas que están haciendo teletrabajo y ahora están con temor de salir, con temor de socializar, con temor de encontrarse a alguien en la calle. Entonces, poquito a poco vamos a ir volviendo a establecer contacto con las personas, por lo menos en este momento, a través de los medios electrónicos, dado que hacerlo persona a persona, primero, todavía no es permitido y segundo, no es tan seguro en este momento. Pero es importante que nos mantengamos en contacto con otras personas, por llamadas, por mensajes. Ahora hay muchas formas de hacerlo. Si usted tiene a su familia lejos, trate de estarlas llamando con frecuencia para que se sientan ellos y usted acompañados y apoyados. Y ofrecer información exacta y oportuna. Esto lo voy a ampliar un poco más ahora, dado que ahora tenemos tantas redes sociales que se nos ha facilitado mucho la comunicación, pero desafortunadamente hay mucha de la comunicación que llega por las redes sociales que no es verdadera. Entonces, ahora más adelante voy a hacerles algunas observaciones con respecto a eso. Y finalmente se termina la conversación. Esos son los 10 pasos básicos que utilizamos en el momento preciso de darle esos primeros auxilios psicológicos a una persona que está en crisis. Posteriormente, el siguiente paso después de hacer esa primera intervención en crisis, viene ya un proceso un poco más largo, que es la intervención en segunda instancia, cuando la persona necesita más apoyo. Aquí se aplica lo que se llama terapia psicológica breve y esta sí es aplicada exclusivamente por los psicólogos o personas entrenadas para dar este tipo de intervención en crisis ya en segunda instancia. Ya aquí el ambiente donde se brinda es en un ambiente más formal, en clínicas o centros de salud o hospitales. La meta que tenemos nosotros en este momento es reelaborar y recolocar todo lo que se ha vivido durante la crisis, integrar el incidente en la trama de vida y establecer establecer esa apertura y disposición para enfrentar el futuro. Entonces, muchísimas veces en el momento de la crisis, las personas utilizan diferentes recursos de afrontamiento, algunos que no son tan sanos porque no están enfrentando realmente. Por ejemplo, la negación, por ejemplo, la evasión, esto no está sucediendo, esto no es verdad. Y bueno, ya vimos hasta personas haciendo toda el despliegue, el show, ¿verdad? De que no es cierto esto del COVID, no, esto no es verdad. Y bueno, eso es parte emocional de la forma en que se desempeña el tema emocional ante la presión de una crisis tan fuerte como la que estamos viviendo en este momento. Y lo importante aquí es también, bueno, muy bien, esto sí está sucediendo, estas son las medidas que tenemos que incorporar y tenemos que empezar a acomodarnos de alguna manera para poder nosotros seguir adelante con nuestra vida. Algunas personas que están haciendo teletrabajo o algunas personas que se quedaron trabajando en algunos hoteles que en este momento están con la mitad del personal, que muchos han sido despedidos. Hay algunas personas que están haciendo trabajos que no son los que acostumbraban a hacer, o hay algunos que están sobrecargados para ayudar a que el restaurante o el hotel o el servicio, ¿verdad? Para hacer diferentes tipos de entretenimiento como canopies y estas cosas, están trabajando una jornada mucho más larga o mucho más pesada. Entonces, la sobrecarga de trabajo
y como consecuencia la sobrecarga emocional es altamente probable que ocurra en este tiempo. Si ya antes de la pandemia habían algunas personas trabajando jornadas más allá de las 8 horas que se estipula que es lo más sano, en este momento ha estado sucediendo aún más. ¿Por qué razón? Porque tenemos que estar, si están haciendo teletrabajo, están atendiendo también niños, adolescentes, ancianos con los que conviven, están realizando labores domésticas y funciones laborales, entre muchísimas de las funciones que se están realizando a nivel de la casa. Entonces, no solamente tienen que cumplir con su jornada laboral, sino que además asumir la educación directa, la formación académica de sus hijos en casa, asumir las labores domésticas porque posiblemente o ya no tienen los recursos, si es que tenían ayuda doméstica, ya no tienen los recursos para enfrentar eso, o no es saludable, no es seguro que una persona extraña entre a su burbuja doméstica. Entonces, las personas están sobrecargadas. Puede haber también una sobrecarga adicional al presentar algún tema de salud, por ejemplo, algunos de los factores de riesgo que ya las autoridades de salud han mencionado. Esto puede representar mayor angustia y mayor ansiedad. Si yo soy una persona obesa, puede que me preocupe más. Si yo soy una persona hipertensa, puede que desarrolle pánico a salir a la calle o ponerme en contacto con cualquier otra persona o a enfermarme, definitivamente. El tema económico, como les mencionaba, las deudas pueden aumentar, de hecho, aumentan considerablemente el estrés. Y si hay reducción de la jornada o suspensión del contrato de trabajo, aún más. Entonces, si ustedes son, por ejemplo, del área de restaurantes, hay muchas personas, se han creado sitios en internet, en las redes sociales como Facebook, Instagram y estas, bueno, ustedes conocerán tal vez muchas más, en que están ofreciendo productos en línea. Unos que venden salsas, otros mermeladas, otros hacen panes y se los llevan a su casa, otros están haciendo almuercitos, otros ofrecen postres o comidas completas, en fin, empezamos a diversificar. Un día de estos leí algún documentillo por ahí de que en los momentos de crisis es donde los seres humanos hemos sido más creativos y han salido los inventos más extraordinarios de la historia. Entonces, este tiempo no tiene por qué ser una excepción. Seamos creativos, empecemos a inventar, empecemos a crear, empecemos a innovar, a traer cosas nuevas para poder ir balanceando y equilibrando todo esto que hemos perdido durante este tiempo de pandemia. Revisar el estrés que se está viviendo, así como su bienestar psicosocial, es tan importante como revisar y o controlar su salud física. Si usted se está sintiendo ansioso, convérselo con algún miembro de su familia si es que usted está dentro de en su teletrabajo, dentro de su hogar. Si usted está ahorita en este momento desempleado, comunique con alguna persona de su confianza, un amigo, una amiga, su jefe, su pareja, hable del asunto. No se lo guarde, porque si usted se lo guarda, se puede enfermar aún peor. ¿Cuáles son las emociones que hemos visto con más frecuencia durante estos 5 meses de pandemia? Definitivamente el miedo es lo primero que ha aflorado. ¿El miedo a qué? Miedo a enfermarse, a ser excluido socialmente si me enfermo, ¿verdad? Esa persona nos señalan, esa persona tiene COVID o esa persona es del ambiente hospitalario, entonces mejor yo no me le voy a acercar. Obviamente está el miedo a morir, o el miedo a morir incluso no, tal vez no está el miedo propiamente a morir, pero sí a morir solo o sola, ¿verdad? O que muera algún ser querido o que se enferme y que no lo podamos despedir como normalmente acostumbramos a despedir a nuestros seres queridos cuando fallecen, con un rito, con un funeral, con una vela. En este momento no es tan factible, ¿verdad? Al no tener el sustento o a perder el sustento, lógicamente vamos a tener temor de esto, a estar, como les decía, separados de nuestros seres queridos, a revivir experiencias similares,
¿verdad? De que hayamos estado en alguno de estos otros momentos, en un terremoto, en un huracán, en situaciones de crisis circunstanciales. Otra de las emociones que ha aflorado muchísimo es la sensación de desamparo, de aburrimiento, de soledad, de depresión por el aislamiento. Y es donde hemos empezado nosotros a decir, bueno, estamos aburridos de estar en casa, estamos aburridos de tener alimento, nos estamos engordando. Hay algunas personas que incluso están tomando traguitos todos los días, ¿verdad? Pensemos en que hay personas que están en circunstancias más difíciles que nosotros, que no se pueden conectar a internet porque no tienen, que no tienen un techo, o el techito que tienen tiene un montón de goteras, entonces se le mete toda el agua, que no tienen un lugar donde dormir, que tienen como las personas estas que de las cuarterías de hace unos meses atrás que se exploró, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud exploró y el Ministerio de Seguridad, que tienen que alquilar un colchón para poder dormir medio cómodo durante una noche. Muchos de ustedes tienen el privilegio de tener su propia camita. Entonces, en lugar de aburrirnos, en lugar de enojarnos, ¿verdad? Y de refunfuñar porque tenemos que estar aislados y metidos en la casita, yo creo que una buena actitud es el agradecimiento. El agradecimiento porque sí, a pesar de que tal vez he perdido algunas cosas, tengo otro montón. Este tipo de emoción que viene, obviamente, altamente preocupación, mucho enojo, rabia, agresividad. Sin embargo, bueno, si bien es cierto, los niveles de violencia doméstica no se han visto realmente incrementados, tampoco se han visto disminuidos. Una posibilidad, conversando con una paciente que es jueza del área de violencia doméstica en una de las provincias, me decía que podría contribuir al hecho de que estén cerrados los bares y que también no se estén dando eventos masivos, por ejemplo, los partidos de fútbol y estas cosas que ya se sabe que incrementan altamente la violencia doméstica. Definitivamente el estrés, hay muchísimas personas estresadas y se ve donde empiezan a manifestar alergias, gastritis, colitis, contracturas musculares, todo esto es producto de la tensión. Definitivamente la inestabilidad en todos los niveles, económico, social, de salud, etcétera, y la incertidumbre, porque todavía no sabemos, o sea, en este momento, hoy empezamos una nueva forma de restricción, ayer la empezamos, y va a ser así, más o menos sabemos qué va a pasar de aquí hasta el 21 de agosto, pero después no lo sabemos. O sea, vamos como con 15 días. Antes nosotros, y sobre todo en el área de turismo, ustedes podían planear que en 6 meses vamos a estar haciendo tal cosa, en 3 meses voy a estar llevando a tal grupo, que vinieron el grupo de los franceses, que el grupo de los canadienses, que tengo el programa entero para un año. En este momento no sabemos qué vamos a estar haciendo dentro de 15 días. Y eso puede generar mucha preocupación, mucho estrés, ¿verdad? Cuando les hablé ahorita del miedo, hay una escala del miedo. Está un sustito, un miedo, un pánico y terror. Entre el pánico y el terror es cuando la persona perdió completamente el control de su emoción y se dejó llevar por esa emoción. Durante estas situaciones de crisis, de pérdidas, ¿verdad? Porque sí, perdemos la libertad de podernos mover hacia donde nosotros queramos y a la hora que nosotros queramos. Durante estos tiempos de crisis, enfermedades previas pueden agravarse o pueden desencadenarse nuevas enfermedades en las personas. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, y como parte de los trastornos de ansiedad están los trastornos de pánico. El consumo de sustancias, ahora les mencionaba que al principio de la pandemia
dábamos bromas y se veían memes en todas las redes sociales de que sí, que ya ahora ya estoy engordándome, cuando termine la pandemia no voy a pasar por la puerta, esa adicción a la comida, que estoy ansiosa y aburrida, entonces trato de solventarlo con el tema de la comida. Hay otras personas que están ingiriendo sustancias, drogas o alcoholismo. Cuando ya había alguna predisposición, es altamente probable que se desencadene o que se agrave una demencia o un tema de Alzheimer. Y como les mencioné antes también, ante la desesperación, ante la creencia de que no hay salida, las personas intenten suicidarse. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante estas circunstancias? Perdón, me voy a devolver aquí un momento hasta a este punto de las demencias. Es cuando estamos en una situación de crisis, cuando estamos viviendo mucho estrés, es muy probable que nosotros, como hemos venido hablando, nos desestabilicemos emocionalmente. Creo que fue hace una semana o dos, que una persona que choca su automóvil con otra y esta persona se desnuda en la calle. Empieza a orar y a decir un montón de cosas. Hubo muchas personas que desafortunadamente empezaron a filmar como si fuera algo de un show y empezaron a criticar y a hacer juicios. No sabemos. O sea, esto es probable que lo podamos ver más veces porque esta presión, esta tensión que estamos viviendo desestabiliza emocionalmente. Esa persona estaba, se llama en psicología disociada, por la presión, por la tensión, por el momento de crisis se genera tantísima ansiedad que es altamente probable que la persona se disocie. Entonces empiezan a hablar incoherencias y empiezan a hacer cosas que no son razonables. Entonces, que tengamos más compasión. Si vamos a ver que es probable que veamos más eventos como ese que vimos con esta persona que sufrió de esa crisis, que lo veamos con compasión, que lo veamos con respeto y con amor, y que le tendamos una mano a las personas que podamos ver así cerca de nosotros. ¿Cómo podemos? ¿Qué podemos hacer para superar estos tiempos difíciles? Tratemos de tener un buen descanso. Tratemos de dormir 7 a 8 horas, tener un sueño reparador. Si su trabajo es en un escritorio, sentado todo el día, trate de poner una alarma en su teléfono o en su reloj para levantarse cada hora, estirarse, para que no vaya a sufrir contracturas. Coma la cantidad que su cuerpo necesita. Si come menos, se va a sentir muy cansado y si come más bien va a empezar a acumularse esas libritas que tampoco son saludables y menos en este tiempo, dado que el sobrepeso es un factor de riesgo para COVID. Procure incluir en su dieta muchas frutas y muchos vegetales. Ustedes pueden decir, como una psicóloga hablando de cómo alimentarnos. Resulta que hay ciertos alimentos que nos permiten aumentar los niveles de serotonina en la sangre. Entonces nos permite mantener un estado anímico mucho más saludable. Hablo, por ejemplo, del cacao, que es un generador de serotonina natural. Hablo del banano, que también es un generador de serotonina natural. Y todos los vegetales verdes nos permiten mantener nuestro sistema inmunológico elevado y entonces bajar la posibilidad de enfermarnos. Las frutas, especialmente los cítricos que contienen alto contenido de vitamina C, también nos pueden ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico elevado. Cuando nosotros estamos muy estresados, muy preocupados, se afecta nuestro sistema nervioso central. Entonces, vamos a necesitar alimentarnos mejor o proveerle más complejo B. Todas las vitaminas del complejo B nos ayudan a alimentar nuestro sistema nervioso central. Y nos ayudan entonces a evitar que nos enfermemos.
el realizar actividad física dentro o fuera del hogar. Si usted puede salir y darse una caminadita, aunque sea darle una vuelta a la manzana, va a ser maravilloso. Si usted puede darle una vuelta al patio, si es que tiene un jardín en su casa y le da una vuelta ahí al patio, o simplemente haga algunos estiramientos. En el mundo de las personas que trabajan esta parte del condicionamiento físico, han empezado a crear cantidades enormes de aplicaciones para hacer ejercicio. Llámese yoga, estiramientos, ejercicios funcionales, incluso rutinas de prácticas que se hacían en los gimnasios, la gente que iba a los gimnasios. Entonces, en este momento, a través de una aplicación o de un clic, está la posibilidad de ejercitarnos. El ejercicio es otro generador de todas las hormonas de la felicidad. Dopamina, serotoninas, endorfinas, todas esas son necesarias para que nos sintamos bien. Como les decía, haga llamadas frecuentes a sus seres queridos, a sus amigos, a su familia. Si puede hacer videollamadas para que se puedan ver, todavía mejor. Reduzca o elimine el consumo de tabaco, de alcohol u otras drogas. Afectan su rendimiento a corto y a largo plazo y su bienestar físico y psicológico también a mediano y largo plazo. Realice ejercicios de respiración consciente. Esto es, respira poniendo especial cuidado en el momento en que el aire entra por su nariz y boto el aire por la boca. Pero no lo hago en forma automática, lo hago en forma consciente. Llevo mi atención al aire que entra por la nariz y pongo atención al aire que voy botando lentamente por la boca. Hago estos ejercicios de respiración en la mañana, al mediodía y en la noche. El oxigenarme va a permitir que yo baje el nivel de cortisol, o sea, la hormona del estrés que está en sangre. Entonces, con solo la respiración, que es tan sencilla, ya yo puedo empezar a ayudar a bajar ese nivel de ansiedad y de tensión que están experimentando tantas personas. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para superar estos tiempos difíciles? Podemos apoyarnos en gente positiva, ¿verdad? En gente que le es fácil pensar con optimismo, entonces nos vamos a acercar a estas personas. Aléjese del exceso de noticias y sobre todo evite las noticias falsas. Si necesita mantenerse informado por alguna razón, por sus razones de trabajo o por su propio interés, busque las fuentes oficiales de información. Evite las noticias fatalistas y evite propagarlas. No las repita, no es necesario. Vamos a tener la información necesaria de los medios oficiales. Si usted está muy ansiosa o muy preocupada y ya ha tenido ataques de ansiedad o ataques de pánico, evite ver noticias. No vea noticias todos los días. No vea todos los días la conferencia de prensa. Entérese lo estrictísimamente necesario. Ya sabemos qué es todo lo que tenemos que hacer. Y si viene algún cambio en las directrices de gobierno, pues ellos se han encargado de difundirlo por todos los medios, entonces nos va a llegar la información. Vean lo bueno que está sucediendo. Deténgase un momento a pensar, ¿qué de bueno puedo yo sacar? ¿Qué puedo sacar yo bueno durante este tiempo de crisis? ¿De qué me ha servido? Me ha servido para compartir más con mi pareja, para poder estar más presente en la vida de mis hijos, para darle más atención a mi mascota, para hacer arreglos de la casa que nunca había hecho o que siempre había postergado porque nunca tenía tiempo. Dedíquese a meditar si le gusta meditar. Ore, rece. Todas estas son muy buenas prácticas que nos ayudan a mantener la paz y nos ayudan a mantener nuestra forma de pensar en positivo. Lea todos esos libros que usted no ha tenido tiempo de leer en el pasado. Estudie. Ahora casi que todas las universidades, todas las academias tienen programas en línea. Entonces, hoy el estudiar es más fácil que nunca. Aprenda cosas, aprenda a tocar un instrumento, aprenda a cantar, aprenda a cocinar.
a pintar o enseñe. Si usted tiene la habilidad para enseñar alguno de los dones que ya usted tenía, enséñelo también. Desconéctese por tiempos, dése la oportunidad de tener un espacio para usted mismo o para usted misma, porque esta introspección, este conectarse consigo mismo o con Dios, si es que usted es creyente, también es muy importante. Revise qué puede controlar y qué no. Y lo que no puede controlar, simplemente déjelo ir, suéltelo, no se aferre, porque el aferrarnos nos genera más estrés. Y en este momento, que ya de por sí nuestro ambiente es estresante, entonces tenemos que buscar la manera de liberarnos de la mayor cantidad de estrés posible. Recuerde que esto va a pasar. ¿Cuándo? No lo tenemos muy claro, pero con base en pandemias que han sucedido antes en el mundo, sabemos que el tiempo es alrededor de un año. No en las mismas condiciones, no con la misma gravedad, pero sabemos que no va a terminar la semana entrante y tal vez tampoco va a terminar en 2 semanas, pero que se va a llevar meses, eso sí. Pero siempre recuerde que esto va a pasar, que esto va a terminar. El mindfulness es una técnica que nos permite hacer conciencia de nuestras emociones y poderlas expresar. Está muy de moda y hay muchas aplicaciones también para utilizar el mindfulness. La autoconciencia, estos ejercicios de meditación para estar presentes en el aquí y en el ahora, no en el pasado. Para irnos al pasado únicamente es bueno hacerlo para recordar cosas bonitas o para traer hacia acá los aprendizajes que hubo antes. Lo mejor es estar presente en este momento. Y trate de mantener su estado de ánimo en positivo, porque esto le va a ayudar a mantener su sistema inmunológico elevado y protegido. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Todas estas cosas que ahora tenemos más tiempo para hacer. Jugar con sus hijos, jugar con su pareja, que los juegos de mesa, tal vez siempre quiso aprender a jugar ajedrez. Dígale a su pareja, dígale a sus hijos que jueguen, que aprendan juntos. Vean películas. Ahora, yo no les recomiendo hacer esas maratones de ver series de Netflix o de películas de 6 o 7 horas, porque ahí sí, al mantenerse en una misma posición, en un mismo lugar, pues no es tan saludable. Practique algún hobby, que en la cocina, si a usted le gusta cocinar, practique recetas nuevas, invente cosas. La jardinería, haga huertas, siempre esas flores, esas rosas que usted siempre había querido tener. Baile, cante, pinte, dibuje. No importa si usted no lo hace a la perfección, esto no está siendo evaluado en este momento. Lo que queremos de esto es que usted encuentre un espacio para disfrutar, para sentirse cómodo, cómoda, contento. Limpie, ordene, bote cosas que siempre había querido botar. Haga espacios nuevos en su casa. Redecore, dele vuelta a sus muebles, ponga el sillón en otra pared diferente, cambie las cortinas, tal vez ya no quiero tener la cortina beige aquí, quiero tener la azul, voy a cambiarla de habitación. Esto es muy saludable, el mover las cosas del lugar. Cambie los adornos que tiene, cambie las pinturas y póngalas en lugares diferentes o ponga aquella que tenía guardada por ahí. Recicle, organice, deseche cosas. Ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos el tiempo que antes no teníamos. Y el mantenernos ocupados, distraídos, esto nos permite tener higiene mental. Creo que hasta aquí es el mensaje que yo les tenía preparado para hoy. Espero que sea de muchísima utilidad para ustedes. Voy a abrir en este momento, Luis Diego, si me ayudas un poquito para ver las preguntas que tienen las personas. Claro, doctora, con muchísimo gusto. La doctora Gisela Smith, ella es psicóloga sistémica con más de 15 años de experiencia
y con especialidad en terapia de familia y pareja. Además, ella es tecnóloga de alimentos. Y bueno, esta noche ha decidido donarnos su tiempo. Doctora, tenemos 45 personas acá en el canal de Zoom y entre los canales de YouTube y también el canal de Facebook tenemos cerca de 56 personas más, para un total de casi 115 personas que han estado escuchándola y disfrutando de esta maravillosa conferencia que usted nos ha estado dando. Tenemos gente de Bolivia, de Perú, tenemos gente de Nicaragua, El Salvador, de Baja California, déjeme ver, Panamá, sí, por supuesto, y pues también de Dota, Monteverde, aquí Alajuela, Heredia, Limón, y gente de varias partes poniendo la atención. Tenemos también... Hola. Si en Luis algún Diego, te momento, perdimos. ahora sí me escucha. Ajá. Tenemos la posibilidad de hacerle preguntas audibles a la profesora, como siempre, por favor, levantando su manita virtual para darles espacio y que le hagan consultas directamente a ella, para que ustedes puedan conversar con ella si es el caso. Caso contrario, voy a utilizar las preguntas de acá de la videoconferencia y las preguntas que también tenemos en los canales. Vamos a ver, ya aparece aquí la primera persona, don Melchor Delgado desde Perú. Don Melchor, adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. Para nosotros aquí son las 10 de la noche. Nosotros en el Perú mantenemos todavía una cuarentena prolongadísima desde el 15 de marzo hasta fines de este mes. Posiblemente nos terminen con la cuarentena. No tenemos vuelos. Los guías de turismo estamos totalmente abandonados por parte del gobierno. No hemos recibido ningún tipo de apoyo económico y el problema que tenemos es que todo el país estamos comunicados por WhatsApp, muchos de los guías del Perú, y toda la información que llega satura, y como usted decía que no era bueno hacer caso a las noticias porque todo eso nos satura. Mi pregunta es, ¿qué recomendación podemos dar a los guías de turismo que son padres de familia y que están muy preocupados por la situación porque no sabemos cuándo vamos a trabajar? Muy buenas noches, don Melchor. Bueno, yo no soy guía de turismo, pero por lo menos aquí en Costa Rica, lo que han estado haciendo es promover mucho el turismo nacional. Entonces, se les ha recomendado, por ejemplo, los Airbnb, que las personas pueden viajar en su burbuja, que no entran en contacto con otras burbujas, y se facilita una carta del hotel o del Airbnb donde se están desplazando para que, por el tema de las restricciones de circulación, puedan movilizarse de un lugar a otro. Como decía yo durante la conferencia, creo que es el momento de ponernos creativos, de empezar a utilizar las herramientas que tenemos. Si usted sabe cocinar, pues a cocinar. Si usted sabe bordar, pues a vender bordados. En fin, a diversificarnos, porque es un momento de crisis y tenemos que utilizar todos los recursos que tenemos. La siguiente pregunta, por favor. Bien, muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de don Dylan Serrano. Adelante, don Dylan, su micrófono está abierto si quiere hablar con la doctora. Buenas noches, un placer estar aquí. Tenía una pregunta. Bueno, yo soy guía de turismo, he viajado en bastantes lugares y vieras que me tenía con mucha curiosidad el manejo de una persona con el mal de Eggbom. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría implementar para...? No sé cuál es el padecimiento que estás mencionando. Don Dylan, si tal vez nos expresa un poquito qué es el mal de Eco. El mal de Eggbom es un tipo de demencia, es como cuando la persona empieza a imaginar como que tiene parásitos, como por ejemplo una plaga de pulgas encima o de piojos. Lo primero que tiene que hacer la persona es entrar en control psiquiátrico, porque para ayudarle con este tipo de padecimientos,
que donde ya hay una disociación, tiene que haber una medicación específica para ayudarle a suplir lo que la persona necesite y estabilizarla emocionalmente. Aquí en el Zoom escribieron unas cosas, una de las preguntas, voy a aprovechar este momento, Luis Diego, para contestarla sobre el tema del insomnio, que muchísimas personas lo están padeciendo. Varias sugerencias. Procure acostarse a dormir siempre a una misma hora. No, cuando ya usted se va a acostar en su cama, no se quede viendo televisión ni leyendo un libro, ni realizando ninguna otra actividad. Cuando ya se va a acostar, vaya directo a dormir. Si necesita alguna ayuda adicional para poder conciliar el sueño, en todos los supermercados, incluso en las farmacias, venden o el té de tilo o las pastillas de tilo o valeriana. Es lo que yo puedo sugerir, porque yo no soy médico. Si ya su problema para dormir es aún mayor, pues la recomendación es que consulte a un médico psiquiatra, que son los especialistas para poder brindar o recetar los psicotrópicos o medicamentos de receta verde, que son todo lo que yo le llamo los panes, diazepam, clonazepam, que le conocemos comercialmente como el Butrin, ¿cómo se llama? Tafil, que son ciertos medicamentos que nos ayudan a bajar ansiedad y nos permiten conciliar el sueño. Pero lo ideal en este momento es que usted tenga una higiene del sueño, así se llama, que se acueste a una hora y que se despierte a una hora. No es recomendable que, como ya tiene menos actividad, pase horas de horas durmiendo, no es sano eso, ni tampoco que pase horas de horas despierto, tampoco eso es sano. Trate, si usted está en casa, trate de establecer algún tipo de rutina. Y otra de las cosas que ha estado sucediendo mucho, que las personas como están en casa ni siquiera se levantan y ya no se duchan o permanecen en pijama todo el día. Esto por unos días podría ser, pero no es saludable. Es importante que usted se arregle, que se peine, que se cambie la ropa, que incluso que se ponga un perfumito, porque esto le va a ayudar con su estado anímico también. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta acá en el Zoom también. Pregunta el profesor José Martínez Heikel. ¿Cómo hacer para que las personas negativas y agresivas pasivas no nos afecten en nuestro ánimo? En especial cuando son personas que por motivos laborales u otros no podemos dejar de un lado. La mayoría de las veces cuando la persona es muy negativa o cuando la persona tiende a ser agresiva o violenta verbalmente o incluso hasta físicamente, casi que siempre es por un tema personal. Hay algo ahí dentro de la persona que no está sano. Entonces, la otra persona trate de no tomarlo personal. Porque si la palabra, digamos, en voz alta o la ofensa que dijo X persona, la está diciendo porque está queriendo sacar desde adentro eso que le está doliendo tanto o eso que le está preocupando tanto. Ante estos niveles de estrés o depresión, es más fácil que afloren las emociones y sobre todo el enojo. Es mucho más fácil que aflore. Entonces, no entre en lo que se llama en psicología una escalada simétrica, porque si la persona me dijo A, yo le digo B, ella me dice C, yo le digo D, y empezamos a subir y subir y subir y subir el tono hasta que llegamos a un momento en que se pierde absolutamente el control. Eso no es saludable, ni a nivel doméstico y mucho menos a nivel laboral o a nivel social, digamos en la calle o en la comunidad. Entonces, no lo tome personal. Utilicemos mucho la empatía y utilicemos mucho la compasión. Esta persona está viviendo un momento difícil, ¿verdad? No hagamos leña del árbol caído. Gracias, doctora. Pregunta Johnny Bogantes. Para la empresa en la que aún laboro antes de COVID, recibíamos personas ciegas en silla de ruedas, fase terminal y así. Esta parte, por las medidas de la protección, se dificulta atender porque no se puede evitar el contacto físico.
En fin, esto nos llenaba de satisfacción. La ansiedad me despierta en las madrugadas, las deudas. Qué pesadilla, doctora. Sí, desafortunadamente hay muchas personas viviendo así. Ahora que hablabas con personas con cierta discapacidad, otro de los puntos de preocupación es, por ejemplo, también los hogares de ancianos o las personas con discapacidad, porque hay muchas de estas personas que iban a hogares diurnos, pasaban acompañaditos durante el día, ya en la noche se los llevaban a sus casas, pero eran solo un ratito que pasaban solos. En este momento están en absoluta soledad. Entonces yo pienso que guardando las distancias y todas las normas, todas las recomendaciones que el gobierno de salud nos ha recomendado, es un tema de compasión, es un tema de amor, el brindarle una notita, llevarle una bolsita de azúcar a la puerta de esta persona, en fin, una muestra de afecto, porque si nosotros que nos podemos conectar por estos medios significa que no estamos tan mal como otras personas. Gracias. La doctora Gisela Smith es psicóloga sistémica con 15 años de experiencia. Tiene especialidad en terapia de familia y pareja. Ella atiende en el Centro Integral Versalles en San Juan de Tibás. Y ahí está su correo electrónico por si ustedes quieren contactarla o extender una experiencia informativa. Dice don Julio César Falla, buenas noches, esta pandemia afecta a muchas personas, me incluyo en estrés, depresión y de hecho, mi tratamiento por problemas mantenerla ocupada y ahora estoy en un curso de cocina. Acá en Costa Rica la situación económica es más que en el área de trabajo en la que estoy, como turismo, es muy difícil, pero debemos tener la mente y la actitud positiva para salir adelante. Exactamente. Hace unos días conversé con una paciente que ya trabaja en un hotel y bueno, como muchos ¿verdad? De nosotros, su jornada se vio reducida. Ella compró una bicicleta y empezó a hacer Uber Eats, a entregar comida a domicilio. Así han habido muchísimas personas. Un día de estos conocí a una mujer que está haciendo jabones artesanales, otra persona está haciendo esencias, otros están bordando, otros están haciendo cosas de carpintería. Yo trabajo con esencias, con las flores de Bach, y hay un señor que hace las cajitas para guardar las esencias. En fin, el ser humano es muy creativo. Yo creo firmemente en que nosotros tenemos la capacidad de salir adelante siempre. Si nosotros empezamos a ver que no hay luz al final del camino, pues por supuesto que vamos a entrar en depresión, en desesperación, en miedo, etc. Pero si nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad como seres humanos, en ser creativos, vean qué interesante. Antes de la pandemia, estoy segura que por lo menos la mitad de todos nosotros no manejábamos estas formas de comunicación. Aunque ya existían las clases virtuales, aunque ya existían estos medios, muchos de nosotros no los utilizábamos y ahora los estamos utilizando. Entonces, permanentemente estamos desarrollando nuevas destrezas, permanentemente estamos desarrollando nuestra creatividad. Yo soy muy creyente y yo creo que Dios nos puso a nosotros un montón de dones y no utilizamos ni la mitad de las capacidades que nosotros tenemos para salir adelante. En otros momentos, yo no sé cuál es la edad promedio de las personas que está ahorita compartiendo con nosotros, pero cuando yo entré a la universidad, había una computadora en la universidad. Después, a los poquitos años, habían 4 o 5, habían algún salón por ahí con 10 computadoras. Hoy en día, la mayoría de los hogares tienen al menos una computadora en las casas. Incluso podría llamarse una microcomputadora en los benditos teléfonos, ¿verdad? Que tanto beneficio nos han dado porque ha sido una herramienta súper útil y súper práctica. Entonces, si se ha dado esa creatividad, ese de las ventas en línea, de llevar las cosas hasta su casa, antes pedir una medicina que me la trajeran a mi casa a mí me parecía ridículo, hoy lo encuentro una bendición. En fin,
Creo que todos nosotros, mi llamado y mi mayor, lo que quisiera que se quede en las mentes de ustedes es que yo como ser humano soy creativa y soy creativo y tengo la capacidad de desarrollarla en cualquier momento de mi vida, porque no es un asunto de edad, es un asunto de actitud. He visto personas de 80 años teniendo los mayores aprendizajes de su vida. He visto personas de 70 años conectándose conmigo en una videollamada para tener su sesión de psicología. En fin, no importa la edad que tengamos, lo único que importa es nuestra actitud, estar dispuestos y abiertos al cambio, a adoptar estas nuevas costumbres, a entrar en esta cosa innovadora y a ser creativos. Esta mujer que hace los jabones disfruta enormemente de lo que está haciendo y hace bellezas y huelen delicioso. Y ella antes tenía un tipo de trabajo diferente. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas. No espere a que el gobierno le ayude, no espere a poner la mano para que alguien le resuelva su situación. No, salga adelante. Usted lo puede hacer. Estoy segura que lo puede hacer. Claro, doctora, en eso usted tiene razón. Mamá tiene 75 años, hace 5 le enseñamos a entrar en Facebook y ahora tiene más amigos que yo. Y bueno, ahora está en Instagram. Pues posiblemente sea el terror de Instagram, una señora de 75 años. Bueno, aquí hay un comentario de la colega Amalia Rodríguez. Ella dice, de todo esto pienso que lo que más nos pesa es la incertidumbre. Siempre trabajamos con una disposición y un cronograma de actividades y compromisos. Así somos los guías. De ahí que esto de no saber 3, 4 meses qué va a pasar es lo que nos preocupa más. Claro, yo lo entiendo perfectamente, pero al principio, a la mitad y al final de la sesión les he dicho que yo soy muy creyente y creo que estos tiempos de crisis lo que nos permite es aumentar nuestra fe, tener esa confianza absoluta de que las cosas van a ser mejor que lo que están siendo en este momento y tener absolutamente una actitud de que en este tiempo de crisis yo voy a tener los mayores aprendizajes. Y yo he dicho que el aprendizaje por excelencia de esta pandemia es que lo que yo hago te afecta a ti y lo que vos haces me afecta a mí. Esto lo hemos sabido siempre, pero nunca lo hemos visto tan evidente como con esta pandemia. Si yo no me cuido y me enfermo de COVID, afecto irremediablemente a las personas que estén cerca de mí. Y si mi esposo, por ejemplo, que es con la persona que yo vivo, él no se cuida y se enferma, él me puede afectar a mí también. Y así en todo. Estamos hablando de un tema de salud física. Pero si yo soy una persona chichosa, le afecta al otro. Si yo soy una persona contenta, le afecta al otro. Si soy una persona positiva, voy a impregnar el ambiente. Y si soy una persona negativa, también voy a impregnar el ambiente. Entonces, creo que de los grandes aprendizajes de esta pandemia del COVID es estar conscientes de que lo que yo hago, para bien o para mal, le va a afectar al otro. Y lo que el otro hace, para bien o para mal, me va a afectar a mí también. Entonces, nosotros podemos decidir cómo queremos afectarle a los demás, cómo queremos influir o dejar nuestra huella en los demás. La doctora Gisela Smith esta noche ha decidido donar su tiempo. Te perdimos otra vez, Luis Diego. ¿Aló? ¿Escuchan ahora sí? Ahí se te medio corta. Bueno, yo quiero darle las gracias a todas las personas de ICETUR que me dieron la oportunidad de compartir con todos ustedes en este momento. Personas de Perú, como don Melchor que nos comentó hace un ratito, de Panamá, de Bolivia, de todos los lugares de donde hemos estado compartiendo y todos nuestros compatriotas costarricenses también. Quiero darles las gracias por este espacio. Gracias por permitirme compartir con ustedes, por
dar un poquitito de esperanza al gremio que ya poquito a poco se está activando, y poco a poco yo sé que ustedes van a poder activarse aún más. Tal vez no en la forma que se hacía antes de la pandemia, pero sí con formas innovadoras y creativas. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches a todos.